Hemos estado viendo a lo largo de esta serie de predicaciones, que tú lo viste en un inicio, que se llama esta serie Cristianismo Auténtico. Ahora, ¿a qué nos referimos con un cristianismo auténtico? Veíamos justamente que Jesús lo que les llama a todo aquel discípulo a que él llama, desde el capítulo 6 veíamos que Dios quiere que tengamos evidentemente una relación con Él, una relación vertical en donde Él y nosotros podamos tener un contacto a partir de disciplinas espirituales, a partir de la confianza en medio del dolor, pero también es necesario que un cristiano que es auténtico, un cristiano que es verdadero, no solamente se quede en ese aspecto, sino que también esa relación lo lleve y lo impulse a vivir con otros. De manera que aquel cristiano que no lo hace así, o aquel que se dice cristiano y no lo lleva a cabo así, podemos decir que su cristianismo es incompleto, está a medias. Y es por eso que hemos estado viendo a lo largo de estas predicaciones cómo es un buen cristiano, qué es un buen cristiano. Y como tú lo tienes el día de hoy en tu pantalla, el día de hoy la predicación lleva por nombre un fruto auténtico. Lleva por nombre un fruto auténtico porque justamente quiero que se queden ahí en esa parte de la Biblia, en el versículo 15 del capítulo 7. Y para empezar quisiera preguntarles algo, hermanos. ¿Alguna vez has sentido que hiciste un buen trabajo, pero cuando llegas con alguien y te empieza a corregir, te das cuenta que no fue un buen trabajo lo que hiciste? Es decir, a mí me ha pasado muchas veces, yo creo que les ha pasado a ustedes muchas veces en la escuela, cuando a lo mejor tú hiciste todo lo indispensable, pusiste todo tu trabajo, tu empeño para llevar una tarea, una exposición, y que al final el maestro te dijera que todo esto estaba mal. Te ponía triste, ¿verdad? Porque tú pensabas que estaba bien, pero resulta que no, que era todo lo contrario a lo que tú pensabas. O incluso con el trabajo, ¿verdad? ¿No te ha pasado una vez que también tú hiciste todo lo necesario para en el trabajo llevar un buen desempeño, hiciste todo lo posible y que al final el jefe cuando te confronta te empieza a decir esto está mal, esto no estaba bien, esto no te lo pedí así? Y en eso, cuando tú te sentías contento y feliz del trabajo que hiciste, ¿qué pasaba? Pues esos comentarios te entristecían. No hiciste un buen trabajo a la luz de esta persona. Incluso a mí me ha pasado, yo cuando hablo y cuando he tenido este tipo de predicaciones, uno a veces siente y termina y dice, creo que lo hice muy bien, gracias a Dios, o dices, lo hice muy bien, pero al final, ¿qué pasa? Cuando a veces me encontraba a mis hermanos que me veían, me decían, ¿sabes qué? Esto no estuvo bien, ¿sabes qué? Te faltó eso de acá, y tú de la alegría pasaste como, ay, yo creí que lo había hecho bien, ¿no? Entonces, sabes que lo hiciste bien, pero cuando alguien te confronta y te dice, ¿sabes qué? No estuvo bien, te pones triste. O sea, es muy diferente cuando haces algo bien, cuando más bien es muy diferente cuando tú sabes que hiciste algo mal y alguien más te lo dice, porque ya lo sabes. Pero cuando es de la forma contraria, te pones más triste. Ahora, ¿a qué voy con esto, hermanos? Porque cuando vemos este pasaje del fruto, de los frutos buenos, a la luz de Mateo, parece ser, hermanos, que Jesús tiene esa intención. Cuando leemos esto, parece que Jesús tiene esta intención, que Jesús lo que quiere es como, parece que criticarnos, juzgarnos de qué frutos estamos dando. Parece ser que Jesús quiere hacer que nuestros frutos hacernos notar en nuestros frutos para que podamos decir, no los hemos hecho bien. ¿Esa es la intención de Jesús? Más bien, no, hermanos, la idea de esto no es eso.
La idea de Jesús de señalar los frutos, de juzgar los frutos, no tiene nada que ver con hacernos de menos los frutos. Más bien, hermanos, Jesús no juzga, no critica, porque habría una contradicción cuando habla del no juzguéis, ¿verdad? Del criticar. Pero lo que Jesús quiere hacer, igual que en la parte de no juzgar, lo que Jesús quiere hacer no es criticar, sino corregir nuestros frutos. Por eso no nos deberíamos de sentir tristes. Al contrario, deberíamos de ver qué cosas de nuestros frutos estamos haciendo bien y qué otras cosas no. Si un verdadero cristiano se complementa con las obras, debemos saber cómo son los verdaderos frutos. Como lo hemos visto a lo largo de este pasaje, si la evidencia de ser un buen cristiano es en sus obras, debemos de saber qué es un buen fruto entonces. Debemos de saber cómo son los verdaderos frutos. Y para iniciar, hermanos, Jesús quiere decir y quiere hablarnos de lo que no es un buen fruto. ¿Qué no es un buen fruto a la luz de lo que dice Mateo 7, versículo 15? Fíjense, Jesús quiere hablar de lo que no es un buen fruto en este pasaje y dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, ¿qué podemos ver en este primer versículo? Primera enseñanza, hermanos, es que un buen fruto no es solo apariencia. Una vez más, hermanos, un buen fruto no es solo apariencia. Porque realmente cuando habla acerca de los falsos profetas, hermanos, evidentemente como una persona o como los judíos en ese entonces reconocían que había un falso profeta entre ellos. Bueno, evidentemente podemos verlo a lo largo de la escritura, cuando un profeta decía algo que no se iba a cumplir, evidentemente decían: este es un falso profeta. Y aunque tal vez en los tiempos donde Jesús él vivía, ya no había esa idea o ya no se creía en círculos estudiosos de los judíos, que los profetas ya no eran como antes, ¿verdad? Ya los profetas ya no eran como esos profetas que vemos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, aún así se señalaban quiénes eran los falsos profetas. Y cuando alguien decía algo que no se cumplía, algo que no mencionaba o que tenía un error, evidentemente decían que era falso. Pero también cuando este profeta, cuando este hombre que según tenía y expresaba la voz de Dios, lo usaba para su propio beneficio. Aprovechaba su autoridad, aprovechaba su título para su propio beneficio. Y al final, hermanos, siempre salía la intención del corazón de ese falso profeta. Entonces Jesús quiere usar la figura del profeta, del falso profeta, la figura de este hombre, este impostor religioso, para hablar acerca de también la falsedad en los frutos. Es decir, hermanos, que tarde o temprano la apariencia de esos frutos se va a notar la intención. Les pongo un ejemplo. Imaginemos cuando uno está con sus papás, ¿verdad? Y no sé si les ha pasado que luego tú estás con tu papá y le estás abrazando y dices: papá o mamá, mira mamá, te traje esto, te traje lo otro. Y lo abrazas y si no es muy a menudo esa actitud, ese fruto, ¿qué dicen los papás inmediatamente? ¿Qué quieres, no? Ahora, ¿qué quieres tú? Inmediatamente se da a notar la intención que hay en el corazón, ¿verdad? Como que, ahora, ¿qué te picó? ¿Qué quieres, no? Porque no es a menudo esa actitud, ese fruto que se está dando, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí es cuando se dan cuenta la intención los papás del corazón, ¿no? A lo mejor el hijo lo está haciendo para que le dé un permiso, el hijo no lo está haciendo necesariamente porque le están haciendo, sino porque quiere algo, ¿verdad? Quiere algo a cambio.
pasa, ¿no? A veces también es porque sí lo hace con amor, pero regularmente o en muchos casos pasa así, ¿verdad? O también incluso en el trabajo, cuando el jefe te está viendo, oye, ¿por qué está muy movido este hombre? ¿Por qué está así, no? ¿Qué buscará? ¿Qué querrá? ¿No? A lo mejor, y lo que esta persona, ¿cuál es su verdadera intención? A lo mejor quiere salir más temprano, a lo mejor quiere caerle bien al jefe en algún otro sentido. ¿Por qué? Porque ahí está la intención del corazón, en esa actitud, en esas obras, ¿verdad? Entonces, hermanos, lo que aquí estamos viendo justamente es que Jesús señala y habla de los falsos profetas también, porque les está diciendo cuídense, porque dentro de su corazón, desde lo más profundo de su corazón, no necesariamente ellos están buscando amor, no necesariamente ellos están buscando cuidar o guiar o ayudar. Ellos no están buscando eso. ¿Qué están buscando ellos? Ellos están buscando su propio beneficio. Entonces, aunque al parecer sus obras son como en apariencia, son buenas, ¿qué crees? La intención siempre va a ir conectada de la obra. Entonces, lo inmediatamente que hay que entender es que la apariencia no es el todo en el fruto. Y eso es algo que quiere señalar Jesucristo, ¿verdad? Pero ciertamente, hermano, después de entender esta parte de la apariencia, entonces surge una pregunta. ¿Cómo ver dentro del corazón? ¿Cómo ver dentro del corazón de aquel que hace frutos? ¿Cómo verlo, hermanos? Y es aquí cuando vemos el versículo 16 para entender esta parte. ¿Cómo lo vemos, hermanos? Dice el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, la fórmula para saber si alguien es cristiano verdadero y ver su corazón es sus frutos. Ahora, hay que entender esto. Esto es real, hermanos, porque muchas veces nosotros hemos visto y hemos dicho, oye, ¿cómo saber que alguien era verdaderamente cristiano? ¿Cómo saber que alguien hoy en día es un buen cristiano? Y muchos decimos, no nos corresponde saber eso. Pero otros dicen, no, pues aquí está el versículo, dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Por sus frutos tú sabrás que es un discípulo, en este caso, que son verdaderos los frutos. Ahora, el problema de esto, hermanos, cuando a veces pensamos que solamente el fruto es el importante y lo desconectamos de otras cosas, ese problema es cuando aislamos la obra y lo hacemos en sí mismo lo más importante. Porque es más allá, la parte de por sus frutos los conoceréis, hermanos, es más profundo, es más grande que solamente el mero acto de ver la obra. Porque si hemos visto que si le damos solamente el peso al fruto aislado, así solito, nos quedamos también incompletos. Entonces ahí es cuando llegamos con la segunda enseñanza de este pasaje, y es que un fruto bueno, como ya vimos, no solamente un fruto bueno no es solo la apariencia, sino también, segundo, un fruto bueno no es incongruente. Un fruto bueno no es incongruente. Y para entenderlo, usa las siguientes ilustraciones. Jesús usa estas plantas que tú dirás, algunas sí las conoces, algunas otras no, ¿verdad? Dice incluso, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Entonces, aquí, de alguna otra forma, hermanos, hay una ilustración y hay una imagen de cardos y espinos. Y no sé, hermano, me hubiera gustado ponerles una imagen ahí, pero no sé si ustedes han ido a un campo
y se les han pegado unas cositas así bien picudas, ¿no? Como tipo piñitas, pero más, filosas, y se les pegan a la ropa, ¿verdad? Y estas se llaman como cardos, son cardos a veces secos, a veces de color azul, a veces de color morado. Son estos con plantitas que están bien picosas, bien picudas. Y cuando se te pegan, son tan molestas, si quieres quitártelas, y luego se te pegan muchísimo, a veces en el pantalón, en la ropa, y luego cuando te las quitas es bien, bien molesto, ¿verdad? Imagínate eso, ¿no? Esa imagen de tener y estar lleno de todas esas cosas en tu ropa, ¿verdad? Pues ahora lo que Jesús quiere aquí decirnos es que imagínate esa molestia, ¿verdad? Incluso para los segadores era muy molesto recoger la cosecha y encontrarse con estas cosas. Entonces fíjate esa molestia, así de frustrante, hermanos, era, y lo quiere señalar Jesús, así de frustrante es encontrar en una cosecha este tipo de cosas, este tipo de cositas que las has notado a veces. Imagínate que tú plantas un árbol, ¿no? Un árbol de manzanas, o tú plantas varias cosas ahí, incluso aquí donde estoy en el campo, pues se plantan a veces las milpas, se planta el elote, y te imaginas que en lugar de que salieran esos frutos, saliera estos cardos, estas espinas. Qué frustrante sería y qué molesto sería, ¿verdad? De manera es que tú esperas ahí que salgan frutos ricos, buenos, frutos que tú puedas aprovechar y que tú puedas deleitarte en esos frutos. Pero Jesús dice, si no hubo un cambio adentro, el fruto en esencia no será bueno. Dice que si no hubo un cambio en lo profundo del corazón, en lo profundo del ser, en esencia el fruto tampoco es bueno. Entonces, Jesús quiere aquí señalar justamente esta situación, estas cosas, y Él lo que dice es que esto tenemos que pensarlo, hermanos, ¿verdad? Dice, y vamos para entenderlo un poquito mejor. ¿Qué dice el versículo 17? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y es justamente eso lo que dice, debe de haber una congruencia, porque si hubo un cambio profundo, en la intención del corazón se va a reflejar en el fruto, se va a reflejar en este árbol. Pero si el fruto que está saliendo, si están saliendo espinas, si están saliendo cardos, estas cositas molestas, algo que sí es claro, hermanos, y es algo para pensar, es que si no hay fruto bueno, ¿qué pasará con el árbol? El árbol es malo. Pero no solo en sus obras, hermanos, aquí lo que está queriendo decir Jesús, el árbol no solo es malo porque lo ves en sus obras, sino porque en su interior ese árbol, porque en esencia ese árbol es malo, sino desde su interior hay malicia, desde su interior hay corrupción, desde su interior hay malas cosas. Y es cuando vamos a la tercera enseñanza de este pasaje, hermanos. Lo que le da sentido al fruto, ya vimos, no es la apariencia, hermanos, cómo luce este fruto, porque podemos ser engañados. También no es la cantidad, porque a veces pensamos entre más frutos mejor. No, porque qué tal si son frutos y dentro de su interior, del árbol que lo da, hay maldad. No, sino que lo que le da sentido al fruto es que el árbol, que en esencia tenga vida, que también tenga calidad.
que éste tenga vida y tenga calidad. Porque lamentablemente, hermanos, esto nos ha pasado a veces en la iglesia. Y no solamente en la iglesia, incluso en la familia, ¿verdad? Un grave error, hermanos, es confundir servicio con crecimiento. Entonces, vuelvo a lo mismo, lo repito, hermanos, un error grave es confundir servicio con crecimiento. Porque imagínate, hermano, si a veces hemos pensado así, si en verdad una persona que es muy activa, una persona que da muchos frutos en apariencia, si esto en realidad fuera un fruto bueno, imagínate hoy, seríamos una iglesia que al no tener tanto servicio ahorita porque estamos encerrados en nuestras casas, si esto fuera cierto por el COVID, la iglesia estaría estancada. Estaríamos estancados espiritualmente. Muchos no podemos ahorita salir, muchos no podemos ahorita tener actividades con lo de las mamás, ahorita con los niños, y que nos gustaría hacer cosas porque lamentablemente a veces pensamos que de eso depende nuestro crecimiento espiritual. Pero Jesús está diciendo, no, el árbol, el sujeto, el creyente, da buenos frutos porque en su interior primero es bueno. Entonces, si esto fuera cierto, hermanos, el coronavirus, por estas cosas, por esto que estamos viviendo hoy, podemos decir que la iglesia está estancada espiritualmente. Y ahora, hermano, tú ve a tu alrededor, ahorita con todo lo que está pasando en la iglesia se estancó. La iglesia está estancada espiritualmente. La realidad, hermanos, yo desde la perspectiva que lo veo, desde todo este movimiento, desde como lo vemos como congregación, la realidad es que no. Dios nos muestra que el servicio no nos da vida, que la iglesia está viva, hermanos, por Jesús. Entonces, esto es importante, esto es fundamental, hermanos, porque el servicio no da vida. Los frutos, en esencia, no son los que nos dan vida. Jesús es el que le da vida a nuestros frutos. ¿Sí, hermanos? Y el versículo 18 lo confirma claramente, hermanos. Versículo 18 lo confirma claramente. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede haber frutos buenos sin un cambio profundo. ¿Y a dónde nos lleva justamente ese cambio, hermanos? Si entendemos justamente que antes para dar buenos frutos es necesario nosotros ser buenos en esencia, tener bondad en esencia, ¿hacia dónde nos debería de llevar este cambio profundo? Evidentemente a una transformación completa de nuestro ser. Pero, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa si no hay un cambio? Si no hay una transformación. ¿Qué pasa, hermanos? ¿A dónde nos llevaría ese cambio? Es justamente cuando entra el versículo 19 y nos dice justamente lo que tendría que llegarnos a una falta de un cambio. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esto es fuerte, pero también, hermanos, es algo que incluso Mateo ha estado señalando desde antes, hermanos, perdónenme. Es algo que incluso Mateo ha estado señalando desde antes, hermanos. ¿Qué es?
Yo les quiero invitar a que vayamos ahí en nuestras Biblias, si tú tienes tu Biblia, hermano, que vayamos allí en nuestras Biblias, en el versículo, en el capítulo 3 de Mateo, en el versículo 10. ¿Sí, hermanos? Mateo 3, versículo 10. Es uno de los otros pasajes en donde vemos la palabra de árbol y fuego juntos. Ajá. Es otro pasaje donde, vuelvo a lo mismo, a repetirlo, donde vemos la palabra fuego y la palabra árbol junta, ¿no? Dice en el versículo 10, léanlo conmigo, hermanos, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vamos a seguir leyendo un poquito más para entender el contexto de este momento, hermanos, en el cómo se usa en el capítulo 3. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado ya no soy digno de llevar, es el más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan el Jordán, para ser bautizado por él. Entonces, el contexto en donde lo vemos en otro pasaje, en el capítulo 3, ¿cuál es, hermanos? Cuando está Jesús empezando su ministerio y está ahí Juan el Bautista. Y Juan el Bautista también habla justamente de que aquellos que no dan un fruto genuino tienen que ser llevados al fuego, como un árbol que no está dando buenos frutos, un árbol que la verdad se está secando, ya no está dando los frutos que debería dar. ¿A dónde tendría que llevarse? Tendría que ser cortado y tendría que ser echado al fuego. Ajá. De manera, hermanos, que ¿cómo podemos hacer o podemos entender esta cuestión también de un buen fruto? Bueno, hermanos, también para entender un buen fruto, hermanos, es necesario verlo de esta manera. Dice en el versículo 8, haced pues, de este pasaje del capítulo 3, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento, hermanos, es parte de un buen fruto de vida. E incluso, hermanos, hay un teólogo que a mí me gusta mucho también, que se llama John Stott, y él dice y decía que el arrepentimiento es el primer paso a la conversión cristiana. Porque tú puedes llegar a decir incluso en el camino cristiano, decir, ¿sabes qué? Ve mis frutos, estos son mis frutos. Yo sé que soy cristiano porque dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Ve mis frutos, yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy aquí justamente en una transmisión en vivo, no me la pierdo. He estado incluso leyendo, estando con Dios claramente, buscándolo. Pero hermanos, tú puedes llegar a decir que tienes obras, que tienes frutos, pero con Cristo solo te queda decir una cosa, hermanos. No decir, ve mis frutos, sino, gracias. Gracias. Porque, hermanos, Dios nos quiere guiar y ayudar y entender que cuando el corazón ha sido moldeado y transformado, movido en arrepentimiento para que el Señor nos haga notar que todo lo que hacemos es para Él, Dios nos quiere llevar a entender, hermanos, que esos frutos son porque Él me ha transformado. Porque incluso Él, como hemos visto aquí con Juan el Bautista, no es que
yo me haya transformado por mí mismo, el Espíritu Santo los bautizará y entregarán y mostrarán esos frutos de arrepentimiento para que digan solamente, gracias, Padre. La pregunta para nosotros en esta tarde, hermanos, es, y que Dios nos pregunta hoy, es, ¿por qué cosas te conocen? ¿Por qué cosas te reconoce la gente? ¿Por qué cosas te reconocen los vecinos? ¿Por qué cosas te reconocen en la familia? ¿Por qué cosas te reconocen en la iglesia? Porque tú puedes a lo mejor decir, esto es fruto mío, ¿no? Decir, yo tengo una vida espiritual buena, una vida espiritual sana, una vida espiritual estable. ¿Por qué? Porque Dios me bendice, tengo un buen trabajo, tengo bonitas cosas. Esto es producto, es fruto de una vida espiritual sana. Porque Dios no me ha dejado, Dios me bendice. ¿Será, hermano? Tener cosas bonitas, ¿a eso se refería Jesús? Tener un buen trabajo, tener cosas en apariencia, ¿a eso se refería Jesús con los frutos buenos? O incluso en la iglesia, tú puedes decir, yo soy parte del ministerio tal, el ministerio de mujeres, el ministerio de jóvenes, en el ministerio acá, yo doy temas, yo doy ayuda a la gente, guío, pastoreo, todas esas cosas que no están mal, no están nada mal, pero esos son verdaderamente en esencia la plenitud, completitud del fruto. En que incluso digas, ve los frutos de este ministerio, somos tantos hermanos, somos tantos hijos, somos tantos incluso en este sentido los que podemos ver incluso en la transmisión, somos tantos que también están ahí conectados, ese es el fruto, esos son frutos en esencia. ¿Será, hermano? Porque tú puedes decir todas estas cosas que según hay como un fruto de que Dios te bendice. Pero, hermano, si ninguna de esas cosas tienen que ver con un crecimiento en Jesús, ¿de qué sirve que te conozcan por esas cosas si no has crecido? ¿De qué te sirve de que te conozcan porque a lo mejor eres alguien que sabe predicar bien, que evangeliza mucho? Que no está mal esas cosas, pero lo primero es preguntarte, ¿has crecido en Cristo? Porque también, ¿cómo te das a conocer también con tus hijos? Eso es importantísimo en la familia. Porque tú puedes decir que ahí en ciertos círculos te conocen porque eres próspero, porque eres alguien bueno, porque eres alguien de buen parecer. Y en la familia, ahí es donde debe de haber el primer fruto, genuino y bueno. O incluso los hijos. Puedes decir que a lo mejor en ciertos círculos eres bueno, eres alguien que se reconoce por su actitud, por su carisma, por otras cosas. No está mal, pero ¿y tus padres cómo te reconocen? Incluso puedes decir, con tales familiares me reconocen así, saben que soy una persona de buen entender, pero con otros familiares
¿De qué sirve si tenemos dividida nuestra vida? No es que haya frutos buenos en un lado y frutos malos en otro lado. Los frutos son íntegros. Por eso hago esta pregunta, hermanos. ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te conoce la gente allá afuera? ¿Cómo te conoce la gente en tu trabajo? ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te ven? ¿Cómo te reconocen incluso con los vecinos, con la familia? Porque, hermanos, la realidad es que no hemos sido íntegros. No hemos mostrado buenos frutos. Y en consecuencia tendríamos que haber sido cortados y echados al fuego. Ese era nuestro propósito, nuestro futuro en ese sentido, hermanos. Teníamos que haber sido echados porque no hemos dado esos frutos en toda la generalidad. Y aún así, hermanos, ¿qué pasa? Dios en su amor y su misericordia no necesariamente te dice, ¿sabes qué? Perdono y ya no te voy a echar al fuego. Te perdono, vete, ya no te echo al fuego, yo no te corto. No, hermanos. No te corta porque Él fue cortado, fue echado en tu lugar. De manera, hermanos, que el fruto de lo que nosotros no dimos, Cristo lo pagó. Él fue echado, cortado en nuestro lugar para que tú pudieras ver la grandeza y la misericordia y gloria de Jesús. Y ahora, hermanos, tú no estás tratando de esforzarte para vivir y hacer esos frutos, para poder decir, véanme lo grande que soy. Tú no estás viviendo para ganarte y esforzándote para hacer esos frutos. No, hermanos, tú lo haces porque Cristo lo hizo por ti. Entonces, hermanos, aquí la pregunta es, y nuestra realidad es, ¿has reconocido, has entendido? Porque para que tú puedas ser reconocido por tus frutos, tú tienes que reconocer quién puso eso en tu corazón. La frase, por sus frutos los conoceréis, está completa porque antes conociste a Jesús. Y tú dirás, hermano, ¿esto cómo nos ayuda hoy? ¿Esto cómo nos ayuda en estos tiempos tan complicados? La realidad es que mucho, hermanos. Porque yo les comentaba justamente con mi familia que lamentablemente también tuvimos una pérdida que nos afectó demasiado fuertemente, que nos sigue afectando hoy. Pero también si no fuera, y hemos entendido, si no fuera por eso, Dios tampoco nos ha hablado, no nos estuviera hablando tan fuertemente hoy para decir que como familia tenemos que también mostrar ese fruto. Y a pesar de eso, Dios nos ha motivado, nos ha ayudado a que seamos más unidos. A reconocer que sí necesitábamos un cambio en nuestra familia. A reconocer que solamente Cristo, por medio de estas cosas, puede ayudarnos a decir
Sí, tú eres el que puede darnos los frutos que antes de esta tragedia ya nos habías dicho que tuviéramos. Así es como habla el Señor, y así es como nos seguirá hablando, hermanos, porque también este tiempo no solamente es de espera, no solamente este tiempo es de confianza, sino este tiempo también es de crecimiento, santidad. ¿Cómo en este tiempo podremos ser buenos discípulos? ¿Cómo en este tiempo podremos vivir un cristianismo auténtico desde nuestro hogar, desde nuestra casa encerrados, con tu familia ahí al lado, con tus hijos ahí al lado? Ahí es donde se vive y se ve el cristianismo auténtico. Acompáñame a orar, hermano. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que aún a pesar de que en estos tiempos le damos a veces mucha importancia al fruto, Señor, no solamente en la iglesia, sino en todo lugar, Padre, nosotros hemos entendido que el mejor fruto, Padre, que podemos nosotros dar es el amor que hemos recibido de ti hacia los demás, Señor. Gracias, Padre, porque en todo momento hemos visto tu amor, Señor. Y la muestra más grande de amor es cuando, en lugar de nosotros ser echados al fuego por no dar esos frutos, Padre, nosotros fuimos perdonados y tú fuiste cortado y echado en nuestro lugar, Padre. Gracias, Señor. No tendremos cómo agradecértelo, Padre, ni aun aunque podamos entregarte 1,000,000 de obras, 1,000,000 de frutos, Señor, no se comparará con lo que tú nos has dado en la cruz del Calvario, Señor. Que podamos ver a Jesucristo, Señor, que tu Espíritu nos redarguya, nos transforme para poder también dar ese fruto en donde hay daño, Señor, en nuestra familia, en donde hay daño con nuestros vecinos, en donde hay daño y no hay fruto, Señor, con los que nos conocen, Padre. Perdónanos, Señor. Y te pido, Padre, que si tú nos has hablado en este momento, a buscarte, a glorificarte, si tú nos has llamado en este tiempo a crecer desde el encierro, Señor, que así sea, Padre, pero que sea para que tú seas el centro de nuestra vida, Padre. Gracias, Señor. Te pido por todas estas cosas, reconociendo que solamente tú puedes darnos la paz, que solamente tú puedes darnos santidad, pero también solamente tú puedes darnos libertad. Libertad del pecado y de todo lo que conlleva no depender de ti. Gracias, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.